Señor. Acompáñenme a orar en esta noche para que el Señor nos hable, para que a través de su Espíritu Santo podamos tener todo el entendimiento necesario de lo que Él quiere transmitir a la casa en esta noche. Padre, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, te damos honor, te reconocemos, Señor. Ponemos tu nombre en alto, Señor, por sobre todas las cosas. Y, Señor, te ruego en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo ministrando la palabra en esta noche. Señor, que sea tu Espíritu Santo saciando de aquel que ha venido con sed de ti, Padre Santo. Señor, en el nombre de Jesús, creo en el poder transformador de tu palabra, Señor. Creo en que tú cambias todas las cosas, Señor, pero necesitamos entender todo lo que corresponde a la vida, Señor, y solamente lo haremos a través del conocimiento de tu palabra. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús y por tu poder, Señor, y en tu nombre nos levantamos contra todo aquello que viene en contra del conocimiento de tu persona, Señor. Llevamos cautivo todo pensamiento a Cristo. Toda distracción sea quitada de nosotros, Señor, para que ninguna semilla se pierda en esta noche, Señor. Padre, y en el nombre de Jesús, confiamos en la plena obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. ¿Cuántos están vivos esta noche? Bien, ¿seguro? Porque esta prédica es para los que están vivos, Dice la Biblia que a cada uno de los seres vivientes Dios nos presta la vida. Así dice el libro de Samuel, capítulo 1, verso 2. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 6. Dice que Dios es quien da y quien quita la vida de acuerdo a su soberana y santa voluntad. El Salmo 139 dice que todos los días de nuestra vida están determinados por Dios. También dice que todas las cosas que van a suceder en nuestras vidas ya han sido escritas y no va a faltar ninguna de ellas. Todo eso dice la palabra de Dios con respecto a la vida. Pero a pesar de que Dios es el dador de la vida y Él determina cuánto es nuestro tiempo aquí en la tierra, Él nos ha dado la capacidad, digamos, de poder elegir cómo vivir la vida. Cada uno de nosotros somos responsables de la vida que se nos ha otorgado y cada uno vive, creo que es así, conforme a lo que piensa de lo que es la vida. Pero miren en esto de que el Señor nos permite elegir, nos permite decidir sobre nuestra vida. Si usted me acompaña en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, capítulo 30, verso 19, el Señor le hablaba al pueblo de Israel y le dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, o sea, contra ustedes. Y yo he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, dice el Señor, la bendición y la maldición. Y aquí está el consejo de Dios. El Señor dice: escoge, ¿qué? Pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. El Señor dice: pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, pero yo te aconsejo, escoge la vida. Hoy usted y yo sabemos quién es la vida. Es Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino,
la verdad y la vida. El consejo no ha cambiado. El Señor dice, escoge la vida. ¿Para qué? Para que vivas tú y tu descendencia. Y acá no solamente está hablando de una vida biológica, sino que está hablando de una forma de vida. Verso 20. ¿Cómo debemos vivir? El consejo, vuelvo a repetir, en el Antiguo Testamento. Amando a Jehová tu Dios, estando atento a su voz, siguiéndole a Él. ¿Por qué? Porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Ese era el consejo del Señor al pueblo de Israel. Si venimos al Nuevo Testamento, Juan 10, verso 10, el Señor Jesús dice en sus palabras lo mismo. Dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vuelvo a recordarte la introducción. Dios es el que da y el que quita la vida, pero le ha dado a usted y a mí la posibilidad de elegir cómo vivir esa vida. Entonces, bajo esta consigna o bajo este pensamiento, yo quisiera hacerle algunas preguntas a usted y que por supuesto no me lo responda, sino que podamos analizar cada una de estas preguntas y respondernos a nosotros mismos. La primera pregunta, conforme a su vida, ¿no? Yo responderé por la mía, usted responderá por la suya. Dice, ¿lleva usted una vida austera, o sea, una vida ajustada sin lujos, o lleva una vida ostentosa, desenfrenada? Parecería un poco ridícula esta pregunta para aquellos que hemos alcanzado un cierto nivel de madurez y de la cual no debemos jactarnos, sino darle la gloria a Dios de esa madurez, ¿no? Pero la pregunta es esta, ¿lleva usted una vida austera o su vida es ostentosa y desenfrenada? Yo tenía un pariente mío que se casó y ellos como matrimonio eran amigos de otros matrimonios, pero bajo otra posición económica. Y ellos querían seguirle el ritmo a sus amigos. Y se lo siguieron por un tiempo, pero terminaron endeudándose. Porque ellos con sus ingresos tenían que llevar una vida austera, sin embargo llevaron una vida ostentosa y terminaron endeudados hasta la cabeza. La segunda pregunta para que usted se evalúe, ¿su vida es saludable? ¿Usted lleva una vida saludable? Y cuando hablo de una vida saludable no hablo solamente en lo físico, sino también en lo relacional. ¿O lleva una vida destructiva? Porque a veces formamos hábitos y conductas en nuestras vidas que son destructivas y a veces también nos relacionamos con personas tóxicas. La tercera pregunta, ¿usted lleva una vida dependiente o independiente de Dios? Creo que esto no hace falta agregarle nada, ¿no? Está clarita la pregunta. ¿Lleva una vida dependiente o independiente de Dios? La cuarta pregunta, ¿su vida es fructífera o es infructuosa? Si usted pudiera detenerse hoy en la vida y mirar hacia atrás, ¿qué puede decir de su vida? ¿Valió la pena lo que he vivido o no valió la pena? Y la última pregunta, ¿su vida es proactiva? O sea, ¿se anticipa a los hechos? ¿O simplemente deja que la vida lo lleve a donde ella quiere? Le voy a dar un minuto para que lo piense.
Y se lo repito, ¿lleva usted una vida austera o una vida ostentosa? ¿Lleva usted una vida saludable o una vida destructiva? ¿Lleva usted una vida dependiente o independiente de la voluntad de Dios? ¿Lleva una vida fructífera o una vida infructuosa? ¿Usted es proactivo o simplemente deja que la vida lo lleve a donde ella quiere? Le pregunto todo esto porque nuestro estilo de vida, nuestros pensamientos, nuestras reacciones frente a la vida son un reflejo de la teología que verdaderamente nosotros creemos. En la forma en que vivimos manifiesta lo que nosotros creemos como verdadero. En otras palabras, nuestra forma de pensar, consolidada en lo que creemos, determina nuestra forma de vivir. ¿Me está entendiendo, iglesia? Nuestra forma de pensar, consolidada por las creencias que tenemos, determina nuestra forma de vivir. Ahora, ¿cuál era la teología del apóstol Pablo en cuanto a la vida? Que esta es la enseñanza que yo quiero transmitir en esta noche. ¿Cuál era su pensamiento? ¿Cuál era su creencia en cuanto a la vida? Y que él la dejó reflejada en cada una de sus cartas. Acompáñenme por favor a Filipenses 4, verso 19. Un versículo muy conocido y muy repetido por nosotros. ¿Qué decía el apóstol Pablo de la vida? Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta es una declaración del apóstol Pablo de acuerdo a lo que él creía de la vida. Él creía, y nos transmite esa creencia a nosotros, que Dios va a suplir a nuestras vidas todo lo que sea necesario, conforme a qué dice, a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esto puede ser una frase linda, esto puede ser una frase motivacional, o esto puede ser una realidad de vida, que es a lo que quiero apuntar en esta noche. ¿En qué contexto lo dice esto el apóstol Pablo? Por favor, si podemos regresar, creo que esto no se lo pasé a los chicos, al verso 2 y 13 del mismo capítulo. Filipenses 4, 2 y 13. En este contexto, el apóstol Pablo dice estas palabras. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Acá lo está plasmando clarito. Mi forma de pensar, mi forma de vivir la vida es esta. He aprendido, dice, a vivir en abundancia, he aprendido a vivir en escasez. He aprendido a estar saciado como también he aprendido a tener hambre. He aprendido de que Dios va a suplir toda necesidad en mi vida. Y en el verso 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra declaración teológica de la vida de Pablo, por lo cual él creía. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y más adelante el verso 19 que leíamos recién dice, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas de gloria en Cristo Jesús. Podemos ver a través de la palabra del apóstol de que él había logrado entender una cosa muy importante que debemos entenderlo nosotros también para nuestro vivir.
Él había logrado proyectar su vida, había logrado entender de que Dios es el que suple todo en nuestras vidas, y de esa forma él había proyectado su vida, de esa forma vivía, de esa forma pensaba y de esa forma esperaba en Dios. Eso resultaba en su estilo de vida. Aparentemente nada podía preocupar a Pablo más allá de lo normal, porque él había entendido de que su Dios suplirá todo lo que es necesario conforme a sus riquezas en gloria. La semana pasada hablábamos con el pastor David a veces de situaciones que nos toca vivir, ¿no? Y estas palabras del apóstol Pablo siempre te confrontan, porque si vos cualquier situación que te toca vivir te comparás con lo que vivió el apóstol Pablo, vos te sentís una cosita así chiquita. Pero ¿por qué Pablo podía soportar todas esas situaciones? El miércoles Matías nos enseñaba la carta de los Colosenses, 3 cartas escritas por el apóstol Pablo desde la cárcel. Todas las cartas animándonos a permanecer en el gozo del Señor, animándonos a seguir adelante, animándonos a no bajar los brazos. Porque la teología que el apóstol Pablo había entendido y estaba consolidada su vida era de que Dios es el todo en nuestras vidas. Y si lo tenemos a Dios, lo tenemos a todo. Aunque vivamos enfermedad, aunque atravesemos escasez, aunque atravesemos abundancia, mi Dios, dice Pablo, pues suplirá todo lo que es necesario. Y él concluye esta carta a los filipenses diciéndonos 2 cosas principales. Primero, que tenemos un gran Dios que quiere darnos todo lo que necesitamos. Ahí habla Pablo con una perspectiva horizontal de quién es nuestro Dios. Tenemos un gran Dios, debajo de quien vivimos, existimos y nos movemos. Y a su vez quiere darnos una perspectiva horizontal a través de este versículo, enseñándonos cómo debemos vivir de este lado de la gloria, bajo esta forma de pensar. Una y otra vez el apóstol Pablo quiere afianzar en nosotros nuestra creencia en la provisión de Dios, en su poder, en su fidelidad, en su amor de Padre, que dice la palabra de Dios que Él ya conoce cuáles son todas nuestras necesidades. ¿Me está entendiendo, iglesia, o estoy hablando en chino básico? Porque veo algunas caras sorprendidas. El apóstol Pablo nos recuerda que Dios proveerá a cada una de nuestras necesidades conforme a un propósito eterno determinado por Él desde la eternidad. Independientemente de cuál sea la naturaleza de nuestra necesidad, sea física, sea emocional, sea económica, el apóstol Pablo está afirmando de que Dios se va a hacer presente. Él está diciendo, Dios no se va a borrar en esta situación. Dios se va a hacer presente y va a suplir toda necesidad de nuestras vidas conformes a su riqueza en gloria. Amén. Ahora bien, si los filipenses creyeron esta promesa y nosotros podemos creer también en esta promesa, verdaderamente todas nuestras preocupaciones ya están resueltas. Por lo menos en lo que acontece al tema de la ansiedad. Algo muy común en estos días. Lo voy a repetir de nuevo porque después del aplauso se me quedaron medios apagados. Si los filipenses entendieron esta verdad y nosotros entendemos esta verdad, todas nuestras preocupaciones ya están solucionadas, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces, ¿por qué a veces entramos en esos estados de ansiedad?
Y me lo estoy predicando a mí también en esta noche. Se lo pregunto y me lo pregunto. ¿Por qué a veces nos invade la incredulidad? Hay una sola respuesta en esto. Porque hay una parte de nuestro ser, hay una parte en lo más profundo de nuestro ser, que todavía hay incredulidad de que Dios va a venir y va a suplir. Jesús dijo que la incredulidad debe ser gestionada a través del ayuno y la oración. Jesús dijo, este género no sale sino a través de la oración y el ayuno. Porque a veces hay cosas que no recibimos porque hay incredulidad en nuestros corazones. Hebreos 11:6, un versículo clave para todo hijo de Dios. ¿Qué dice el Señor? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, está hablando de usted y de mí, no de los que están allá afuera. Es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay, crean que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Te lo vuelvo a repetir, muchas veces no recibimos, y me incluyo en esta prédica, lo que necesitamos porque hay incredulidad en nuestros corazones. En la Biblia está registrado que Jesús en la ciudad de Nazaret tan solo hizo unos pocos milagros, porque dice que había mucha incredulidad de la gente en ese lugar. Jesús estaba dispuesto a hacer milagros, pero se encontró con una ciudad, con una atmósfera, con corazones incrédulos. Y no es porque Él no lo pueda hacer, sino porque Él espera, como dice la palabra, que creamos que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando usted ora a Dios por una necesidad, usted no le ora a un Dios muerto. Él responde. Él responde. Él se va a hacer presente con sus riquezas en gloria. A veces se va a demorar un poquito, a veces va a ser inmediato. Pero Él es galardonador, dice la palabra, de los que le buscan. Mateo 6, verso 25. Vamos a leer un par de versículos. Dice, por lo tanto os digo, dice el Señor, no se afanen por nuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que no siembran ni siegan ni recogen en graneros. Esperen que me saque la prédica yo solo. Dice, miren las aves del cielo que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, mujeres, ¿por qué se afanan antes de ir al retiro? Por las uñas, por el pelo, por la ropa. Acá aproveché, ¿ah? No se afanen. Alguna dice que estaban haciendo estirar la tintura hasta la última semana, dice. No se afanen. Y no afanen. Dice, consideren los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, dice el Señor, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así,
¿no hará mucho más a vosotros, hombres, mujeres de poca fe? De nuevo, no os afanéis, no entréis en esa ansiedad, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? ¿Por qué dice? Acá nos da con un caño, ¿no? Dice, porque los gentiles buscan esas cosas, o sea, los incrédulos, los que no creen que Él existe, los que no creen que Él es galardonador. Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas las cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas serán añadidas. Otro principio de vida. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas serán añadidas. Por último, verso 34. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Bástate a cada día su propio mal. La presentación del apóstol Pablo en Efesios 4, verso 19, le voy a pedir si lo pueden poner de nuevo. Dije hace un rato que lo primero que nos está presentando Pablo, nos está diciendo, tenemos un gran Dios. Y me llama la atención que él comienza diciendo, mi Dios. Él comienza diciendo de una forma personal y cercana, mi Dios. No dice tu Dios, dice mi Dios, pues suplirá todo lo que les falta. Pablo podía dar testimonio de cómo Dios le había suministrado todo lo necesario y nos anima a usted y a mí a poder experimentar esa cercanía, ese suministro de Dios de la misma manera cercana y personal, que también nosotros podamos declarar con nuestra boca, mi Dios. Porque la incredulidad a veces nos lleva a pensar que hay un Dios para los que son bendecidos y un Dios para los que no recibimos bendición. Pero Pablo declara de su boca, mi Dios. Eso es buscar primeramente el reino, declararlo a Dios como algo absolutamente personal en nuestras vidas. Mi Dios. Claro, podemos entender esto porque Pablo abrazó el evangelio y dijo, este evangelio es mi causa. Todo lo que pertenece a Dios es mi causa, por lo tanto, todo lo que pertenece a Dios es mi Dios. Si leemos detenidamente en diferentes cartas paulinas, en varias ocasiones el apóstol Pablo utiliza este término, mi Dios. Y nos dice aquí el apóstol Pablo, no importa la naturaleza de la necesidad, si es física, si es emocional, si es económica, Dios puede suplirla. ¿Lo cree esa iglesia? ¿Lo creemos? Dios puede suplirla, por eso tenemos un Dios grande. Si un día estamos cansados físicamente y derribados emocionalmente, ¿qué dice la palabra de Dios? Que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Volarán como las águilas, dice. El Señor Jesús dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Todas estas son promesas de Dios en las cuales debemos creer para que podamos vivir como Pablo y afirmar que la vida en Cristo es victoriosa, es buena, agradable y perfecta. Porque eso hace la convicción por la cual vivimos. Si estás triste, Dios nos recuerda en su palabra que su gozo es nuestra fortaleza. Si nos encontramos en una situación de enfermedad, de debilidad o un problema familiar, Dios que dice, bástate mi gracia, porque mi gracia es suficiente para todo lo que necesites.
Mi gracia te proveerá, mi gracia te va a mantener, mi gracia es el recurso para permanecer vencedor en Cristo Jesús. Pero primeramente necesitas confiar en Él. Confiar en Él. Porque todo lo que Él es, todo lo que Él ha dicho, se hará. Y lo mejor de lo que dice Pablo, por favor, si me podés poner de nuevo el texto, es cómo lo va a hacer. ¿Cómo es que Dios nos va a proveer? Y Él lo dice en Filipenses 4:19, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. ¿De qué forma? Dice. ¿Conforme a qué? A través de sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Que conforme a la inmensidad de las riquezas de Dios es que Él nos va a proveer, porque esas riquezas son reales, son ilimitadas y son eternas. Vamos a indagar un poquito más en esto. Las riquezas de Dios son ilimitadas, son reales por sobre todas las cosas y son eternas. Aquí en la tierra hay hombres muy ricos en este planeta. Hay hombres que tienen muchísimo dinero, millones de dólares, muchos dólares. Podría nombrarte muchas personas. Yo no soy uno de esos, pero hay mucha gente que tiene mucho dinero. Pero aún así, sus recursos son limitados. Estos hombres millonarios pueden darte la mitad de su fortuna, pero al final de cuentas ellos se quedan con la mitad de su fortuna. Pero Dios te da de su riqueza que no se gasta, que no se consume. Dios te da y Él sigue teniendo. Todos los hombres ricos de este mundo son limitados en cantidad, son limitados en tiempo y son limitados en naturaleza. ¿Por qué? Porque todo esto es temporal. Muchos habrán soñado con nacer en una familia rica. Muchos habrán soñado con tener un tío que le deje una herencia. Ahí está, ¿ve? Los incrédulos. Aquí tengo la respuesta para todos esos amés. Estos recursos tal vez pueden solucionar algunos inconvenientes financieros, algunos, no todos, pero no pueden ayudar en las necesidades emocionales, en las necesidades físicas, en las necesidades relacionales o familiares, y mucho menos pueden ayudar en las necesidades relacionadas con la eternidad. Hermanos, ningún millonario de la tierra podrá ayudarnos más allá de una necesidad material. Esta semana que viene tengo que reunirme, llevar a un amigo a una reunión de un hombre en la zona sur de Córdoba que era el dueño del mercado de abasto de esa zona. Usted imagínese lo que es la inmensidad del mercado de abasto acá en Córdoba. Él lo tenía ahí al sur de Córdoba, casi al límite de La Pampa. Y en el tiempo de la pandemia lo cerró. Y ahora quiere reabrirlo nuevamente. Para reabrirlo ya compró 5 camiones Scania con furgones térmicos 0 kilómetros, con equipo de frío. Quiere comprar 2 autoelevadores, quiere comprar de esas máquinas zorritas manuales. Gente que tiene muchísimo dinero. Cerró su negocio hace 4 o 5 años atrás y hoy lo quiere abrir nuevamente. Con Claudia trabajamos, cuando fuimos al campo, trabajamos para un hombre multimillonario. Yo vi cosas ahí que no las había visto en mi vida. Me acuerdo un día de lluvia, estábamos en una reunión ahí que nos llamaba
y el dueño dice, ¿se dan cuenta que tenemos tractores de diferentes marcas? Dice, vamos a vender todo y vamos a comprar John Deere. La marca John Deere es lo más caro que hay en tractores. A los 2 meses llegó a la estancia 4 camiones con tractores todos nuevos y se llevaron todos los tractores viejos. Yo bailaba en una pata como mecánico porque no tenía nada para hacer. Era todo nuevo. Hay gente de mucha riqueza, hay gente de mucho dinero, pero solamente puede solucionar aquello que es material y temporal. Pero volvamos a nuestro Dios, por favor, que es lo que Pablo quiere hacernos ver. Si pensamos en nuestro Dios, Él posee la tierra y todo lo que hay en ella. Todo le pertenece a Él. Aún esos camiones que han comprado, aún los tractores que compraron, aún toda la fortuna de Billy Gates le pertenece a Dios, porque Él es el dueño de la tierra y todo lo que en ello hay. Dios es la fuente inagotable en sí mismo de todas riquezas. Y ahora Pablo nos está diciendo que con esas riquezas inagotables y eternas es que Dios va a suplir toda necesidad en su pueblo, en nuestra diminuta vida y paso por esta tierra. ¿Vas entendiendo, iglesia, lo que está diciendo Pablo ahí en Efesios 4:19? Mi Dios pues suplirá toda necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Pero así también quiero decirte algo más, amada iglesia, en esta noche. Dios no solamente está ocupado en suplir tus necesidades aquí en la tierra, Él también está ocupado en formar la imagen del Hijo en cada uno de nosotros. Porque esa es la mayor necesidad que tiene el ser humano. Desde el Edén, desde la caída, la mayor necesidad del humano es volver a la imagen de Dios. Para poder entender un poquito más de estas riquezas en gloria, voy a insistir si nuevamente pueden poner el versículo, por favor. Dice, Dios suplirá todo lo que falta, y dicen 2 cosas, ¿no? Dice sus riquezas en gloria y dice en Cristo Jesús. Vamos a ver la primera parte. Dice sus riquezas en gloria. ¿A qué se refiere aquí el apóstol Pablo cuando dice sus riquezas en gloria? Y le voy a dar 2 definiciones si usted quiere tomar nota. Esa riqueza en gloria no es ni más ni menos que su gracia. Es la gracia misma de Dios sobre nosotros. Gracia son las riquezas de Dios a expensas de Cristo, o sea, a través de Cristo. Toda la riqueza que Dios tiene va a concederla a sus hijos a través de su gracia y a través de su Hijo Jesucristo. Anoté aquí una declaración que dice, la gracia es la provisión divina para hacer real el reino de los cielos entre los hombres. Vamos a indagar en la palabra ahora, se los voy a leer yo rápidamente para que no nos demoremos mucho. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de las riquezas de su gracia? Conforme a lo que está escrito en su palabra. Romanos 2:4 dice, habla de las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia para con nosotros. Romanos 2:4 habla de las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia para con nosotros. Hermanos, si no fuese por la paciencia de Dios, usted y yo hace rato que ya nos habrían soltado la mano. Dice, misericordioso y paciente es Jehová. Y usted y yo podemos dar testimonio de esa paciencia. Sus riquezas en gloria comprende su bondad, su tolerancia y su paciencia para con nosotros.
porque Él no nos ha soltado la mano, porque aunque nosotros hemos sido infieles, Él sigue siendo fiel. No ha sido así una y otra vez. Usted y yo hemos comprobado su misericordia cada mañana. Eso es parte de sus riquezas en gloria, su bondad, su tolerancia y su paciencia para con cada uno de nosotros. Aún la disciplina también es parte de su gracia, la corrección en amor. ¿Para qué? Para encauzarnos nuevamente cuando nos encontramos desenfocados. En Romanos capítulo 9, verso 23, habla de las riquezas en gloria de su misma esencia. Yo voy a ser suplido desde la esencia de Dios, desde su carácter, desde su justicia, desde su soberanía, desde su santidad, su bondad, su poder, su omnipresencia, su fidelidad, su justicia, su eterno. Todos esos atributos de Dios cooperan para mi necesidad. Así dice Pablo en Romanos 9, las riquezas de la gloria son su esencia en nosotros. Hermanos, a usted y a mí no nos ha prometido un político de turno. Las promesas escritas en la Biblia nos ha hecho el único y verdadero Dios. Y toda su esencia respalda lo que Él ha escrito y lo que Él va a hacer. Efesios 1:7 dice, las riquezas de su gracia por medio del cual hemos obtenido redención, santificación, hemos sido reconciliados y hemos obtenido la vida eterna. Hermanos, la salvación fue provista por la riqueza de su gracia. Efesios 2:7 habla de la sobreabundante gracia de Dios, porque su gracia es la que nos sostiene, nos sana. ¿Usted recuerda cómo llegó el Señor? Porque acá ninguno llegó sin problemas, ¿eh? Yo lo recuerdo bien, aún yo mismo. Pero su gracia, su riqueza abundante en gracias nos sanó, nos levantó, nos salvó y nos posicionó en Cristo. ¿Dónde estaríamos hoy si su gracia no nos hubiera alcanzado? Pero culmina el texto, el apóstol Pablo, diciendo que todo esto es en Cristo Jesús. ¿Pueden ponerlo por favor nuevamente el texto? Todas estas riquezas en gloria son en Cristo Jesús. La última parte del versículo. Estas riquezas en gloria solamente están disponibles para aquellos que están en Cristo Jesús. Si yo le he entregado mi vida a Él, si yo le he entregado mi voluntad al Señor y me dejo que su señorío me gobierne, si yo vivo una vida en obediencia a Él, entonces yo y usted estamos en Cristo Jesús. Y en esa condición todo será suplido desde sus riquezas en gloria para cada uno de nosotros. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, o sea en Cristo. Lo mismo que decía Pablo, todas las promesas de Dios son en Él, o sea en Cristo, un sí y amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Hermanos, todo es en Cristo, por Él y para Él. Y cuando te hablo de estar en Cristo, te hablo de una rendición total de nuestras vidas a Él, sin reservas, sin nada escondido, como el apóstol Pablo, totalmente rendido a Él. Y ahí, cuando esto sucede, cuando nuestras vidas están rendidas en deseos, en voluntad, en pensamientos ante Dios, nuestras vidas son como una ofrenda de olor fragante, agradable delante de Dios. Pablo conocía esa condición, la conocía, por eso decía él, para mí el vivir y el morir es Cristo. Él le daba lo mismo, estar vivo que estar muerto, porque todo para él
estaba dentro de Cristo. Pero quiero llevarte un poquito más profundo en esto, hermano, esta noche. Pablo dice en una de sus cartas paulinas que sus prisiones son por causa de Cristo. Él no solamente creía de que Dios le iba a suplir todo lo necesario, no solamente creía que su fortaleza venía de Dios, sino también él soportaba prisiones por la causa de Cristo. ¿Qué estaba diciendo Pablo por esto? Mis prisiones son por causa de Cristo. Pablo estaba diciendo, si todo lo que me toca vivir es para la gloria de Dios, está todo bien entonces. Eso estaba diciendo Pablo. Si me toca estar preso y es por causa de Cristo y es para la gloria de Dios, está bien que esté preso. Si camino por la tierra con una enfermedad y esto es para que Dios se glorifique, está bien lo que estoy viviendo. Hermanos, si por seguir a Cristo has sido desplazado por alguno de tus familiares, si la causa es por Cristo, está bien que sea así. Si por seguir a Cristo hemos sido discriminados en los lugares de trabajo, está bien que sea así. Si por ser seguidor de Cristo hay lugares donde ya no debo frecuentar, está bien que así sea. Si por ser discípulo de Cristo debo agachar la cabeza y poner la otra mejilla, está bien que sea así. Si tengo que perdonar aunque considero que no lo merece, perdono y está todo bien. Porque todo esto responde a la gloria de Dios. Por eso Pablo decía, mi Dios, porque su vida era Dios. Y nos anima a nosotros que nuestra vida entera sea Dios. Él te la da, Él un día te la va a quitar, pero te dio la libertad de elegir. Y dice Romanos que Él nos salvó para que vivamos para Él. Tenemos la libertad de vivir como nosotros queremos, pero Pablo decidió de su vida hacer la causa de Cristo. Porque yo decidí seguir a Cristo, ser de su discípulo, y eso tiene un costo y lo sabemos. Pero todo es para la gloria de Dios, porque todo esto es en Cristo. Por eso es que permanecemos en Él. Y dice su palabra que si nosotros permanecemos en Él, Él permanece en nosotros. Dice, si mis palabras permanecen en ustedes, yo permanezco en ustedes. Pablo consideró en un momento de su vida que todo lo que había conocido, todo lo que había vivido, todo lo que había logrado lo había considerado como basura con el único fin de conocer a Cristo. La teología de Cristo era esa, sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vuelvo a repetírtelo, la gracia son las riquezas de Dios a través de Cristo. Y a través de esa gracia es que nosotros somos suplidos, no solamente hemos sido salvados, sino que también somos suplidos cada día. Ahora esa gracia para nosotros es gratuita, pero para el Señor no lo fue. A Él le costó todo. Acompáñeme por favor a 2 de Corintios capítulo 8, verso 9. Ya voy terminando. 2 de Corintios 8, verso 9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, por su pobreza, fuisteis enriquecidos. Porque ya conocéis la gracia. ¿Cuándo se hizo pobre el Señor? Aquel día que no considerando su divinidad, se despojó de ella. Dice la Biblia que se empobreció haciéndose hombre, haciéndose siervo, para morir en la cruz
ese fue el día que Dios se hizo pobre para que usted y yo seamos ricos en sus riquezas abundantes de su gloria. Amén. Le invito a ponerse de pie en esta noche. Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Pablo está aseverando que Dios, ese Dios grande que vimos, ese Dios ilimitado, ese Dios que es justo, que es eterno, va a suplir todo lo que necesitamos conforme a sus riquezas. Pero todo eso es dentro de un ámbito. Ese ámbito es dentro de Cristo. Su gracia nos ha salvado, dice la palabra, pero nos quiere alcanzar también con su vida abundante en Cristo Jesús. Hermanos, no solamente fuiste invitado para salvación, sino que cada día somos invitados, elegidos para participar de la mesa del Señor, con los mejores platos, con las mejores bebidas. En algunas ocasiones somos invitados a esa mesa en presencia de nuestros angustiadores, dice el Salmo 23. Pero lo lindo y lo majestuoso de todo esto, que a la hora de pagar la cuenta ya ha sido saldada. Y en este punto es tan importante entender la paternidad de Dios sobre cada uno de sus hijos. Porque la paternidad de Dios ha sido sanadora en nosotros. Muchas veces algunos no hemos tenido los mejores padres, ni nosotros somos los mejores padres. Entonces nos cuesta ver a Dios como ese proveedor, como el que va a suplir. Nos cuesta ver a Dios como ese que va a hacerse presente ante la necesidad. Pero cuando se revela la paternidad, cuando se revela ese amor, vos sabés que cada una de estas promesas son una realidad, son un sí y una verdad en Cristo Jesús. Su amor de Padre nos revela su grandeza de su poder y su riqueza en gloria. A él mismo, al apóstol Pablo, el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Saben qué le estaba diciendo el Señor? Pablo, Cristo es todo lo que necesitas, y ya te lo dije. Y si en Cristo todas las riquezas de su gloria están disponibles para proveerte, para sostenerte y para crecerte, hacerte crecer a la imagen del Hijo de Dios. ¿Lo crees, iglesia? Su gracia es todo lo que necesitamos, y esa gracia ya ha sido provista. El Hijo ya ha sido provisto. Él vive dentro de nosotros. Él es una realidad. Por eso yo quiero orar en esta noche, para echar fuera de nuestras vidas, y me incluyo en esta oración, toda incredulidad que no le permita a Dios verlo de esta forma que lo veía Pablo. Él estaba seguro que Dios iba a proveer todo lo necesario. Él estaba seguro de que Dios era su fortaleza. Nada le asustaba a Pablo. Él escribía estas cartas al final de sus días, sabía que iba a ser decapitado, pero nada de eso lo frenaba para declarar quién era Dios y decirle: iglesia, no temas. No hay nada que de lo creado, no hay nada de lo porvenir, no hay nada de lo profundo, de lo alto que te pueda separar de ese amor. Por eso, Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tus promesas, por cada una de ellas escritas aquí en la Biblia, Señor. Creemos cada una de esas palabras que dijiste. Creemos porque vienen de ti, vienen desde tu esencia. Padre, en el nombre de Jesús, abrazamos cada palabra. Declaramos que eres poderoso para hacer que abunde en nosotros todo lo necesario para que abundemos para toda buena obra, Señor. Padre, declaramos con nuestra boca que tú suplirás conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Señor, declaramos por tu palabra que todo lo podemos, porque tú provees fortaleza para nuestras vidas. Declaramos conforme a tu palabra que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, Señor. Pero Espíritu Santo, danos entendimiento de este mensaje. Espíritu Santo, quita toda incredulidad de nuestros corazones y pone el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Pone esa voluntad necesaria para caminar todo día, para levantarnos cada día, creyendo de que tú proveerás conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Para creer y saber de que hay un plan determinado en el cual tú nos creaste y nos posicionaste, Señor. Y que cada día debemos vivir para ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que todo lo que vivimos o padecemos por la causa de Cristo sea bienvenido a nuestras vidas, y a través de esto tú eres glorificado. Si a través de esto el Evangelio es expandido en la tierra, Señor, aquí estamos para compartir los sufrimientos de Cristo, Señor. Pero también declaramos que tenemos un Dios grande, que tú eres nuestro Dios, tú eres mi Dios, Señor, y que nada pasa inadvertido delante de tus ojos, Señor. Padre, que a través de tu palabra y tu Espíritu Santo podamos cada día conocerte a ti, conocer la persona de Cristo, los planes que tú determinaste de la eternidad para cada uno de nosotros, y así consolidar nuestra forma de vivir conforme a lo que creemos en ti, Señor, conforme a lo que el Espíritu Santo va afirmando en cada uno de nosotros. Padre, oro por aquellos que todavía no pueden verte. Oro por aquellos que todavía no pueden entender que todo proviene de ti, Señor. Oro por aquellos que ante la menor adversidad se olvidan de que tenemos un Dios grande y poderoso. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Oro para que el Espíritu Santo traiga fe en cada uno de ellos, para que al frente de la adversidad, en vez de salir corriendo hacia la dificultad, corramos hacia ti, Señor, fuente de vida inagotable, fuente de riquezas inagotables, Señor, reservada para tus hijos. Padre, que en este año podamos crecer en el conocimiento de tu persona. No permitamos que nada nos distraiga, Señor, sino como el apóstol Pablo, cada vez que abramos nuestra boca, cada vez que escribimos un mensaje, sea para alentar a la iglesia en gozo, en permanencia, en voluntad, porque tú eres lo único real y verdadero en nuestras vidas, Señor. Padre, quita de nuestras vidas todo lo que no es Cristo. Y llénanos de ti, Señor, porque si te tenemos a ti, lo tenemos a todos, Señor. Señor, abrazamos la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Tomamos de ti cada riqueza en el nombre de Jesús, dada en la cruz, Señor. Te honramos y te damos honor en el nombre de tu Hijo Jesucristo. A ti sea la gloria. Amén, amén y amén.